Listo. Lis- Muy bien. Una. Listísimo. Ay, una, Ya, estoy lista. ¿ya? Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy Sam y bueno, estoy contenta, muy contenta en este ciento sextimo, sexto, no sé cómo se diría, Milau, Ay, no lo sé. sextogésimo, no Eh, sé. Es el centenario. No, quién No, sabe. bueno, Ahora, nuestro episodio 106. 106 exactamente, y estoy aquí con Laura Placeres, muy contenta y también emocionada por el tema que vamos a abordar el día de hoy, Milau. Sí, mi San, pues yo también, ya como siempre, ya nos aventamos 25 minutos de Ay, sí. plática y de actualización. Pero es necesario, lo disfrutamos bastante, ya estuvimos ahí como que rebotando algunas ideas Sí, de futuros invitados, de temas, también por ahí, Sam, me estuviste platicando de cómo te está yendo en estas prácticas sí. con atletas, lo cual está súper interesante y seguramente en una de esas tendremos un episodio completo para que nos platiques, porque creo que al final, pues sí, los niños son el futuro, tú que estás trabajando con niños y con niñas y pues podemos por ahí también abrir ese espacio para hablar de lo importante que es el tema del entrenamiento, el tema también de pues el abordaje nutricional, no solamente para la mejora de la composición corporal, sino también del rendimiento. Así que bueno, ya con todo eso palomeado, enlistado, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Yo te propuse Eso. que quería platicar contigo acerca de cómo es que creamos contenido, tanto por qué lo hacemos, qué medios utilizamos, qué tipo qué finalidad tenemos con ese contenido, ¿no? Porque bueno, al final las dos somos entrenadoras que trabajamos principalmente de forma online, ¿no? Tú ahorita estás Ujú. teniendo intervenciones en persona, pero, pero buena parte de lo que hacemos es pues en este entorno, ¿no? En línea y pues las redes sociales son al final nuestro escaparate, ¿no? Pero cómo podemos emplear las redes sociales, cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos para crear contenido sin vender de alguna manera, o por lo menos yo así lo siento, como sin vender nuestra alma al diablo y terminar cayendo en mensajes, en formatos, en maneras de expresar las cosas que al final ya no tengan tanto sentido con nosotras mismas, con las razones que nos hicieron querer ser entrenadoras en primer lugar. No perder eso de vista creo que es algo bien, bien complicado cuando al final, pues sí hacemos esto porque nos gusta, pero también pues, es al final nuestro trabajo y lo que nos permite pagar la proteína en polvo, pagar el gimnasio, La creatina. las croquetas de Merlina, las de Miguelcito y los demás. Entonces, bueno, ¿qué te parece, mi San, si empiezas platicando un poquito de cómo es esta parte para ti? Porque sé que, pues quizás hace 4 años sería algo impensable que dijeras, voy a hacer Ay, sí. de contenido en Instagram. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Sí, mira que es rarísimo, porque ahora que veo en retrospectiva y tú me ayudas también a abrirme un poquito pues estos cuestionamientos, ¿no? Y estos pensamientos de cómo hubiera sido la San o qué estaría pensando San de antes o sea, respecto a lo que hace San de ahora, ¿no? Y sí, claro, para mí era impensable, pues tanto tiempo que estuve fuera de las redes y ya quien nos sigue sabrán toda esa perorata que ya he dado varias veces o ese discurso que ya he dado varias veces aquí de cómo me alejé de las redes sociales, pero yo creo que justo la práctica hace al maestro, como dicen, y al final el hecho de, bueno, de abrir las redes, enfrentarme a este mundo tan gigante, ¿no? Y
estos algoritmos que están constantemente también tratando de redirigir tu atención hacia lo más mediático, ¿no? O hacia lo que las masas usualmente suelen ver, em, creo que me ha ayudado a mí a ser un poco más o mucho más también selectiva hacia el contenido que sigo, pero también hacia el contenido que yo quiero subir. Em, el alejarme me permitió hacer ese trabajo, ¿no? De introspección, de saber, bueno, okey, ya tengo estas redes, o voy a tener las redes, pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer con ellas?, ¿no? Y creo que todo comienza con eso, con una intención. El hecho de saber el para qué y el por qué viene también muy alineado con el cuándo, dónde y cómo, ¿no? Entonces, estas preguntas son importantes de hacerse, porque si tú no tienes una intención, vas a andar, o sea, libremente y justo alguien más va a tomar esa atención por ti. Entonces, como dicen, si tú no controlas tu atención, alguien más lo va a controlar, ¿no? Y creo que es así. ¿Quién es alguien más o qué algo más? Pues el algoritmo principalmente y todos los creadores de contenido masivos. Entonces, bueno, sí, una intención y también un propósito, ¿no? Personal, intrínseco, eso me ha ayudado a mí a reenfocarme, porque no es sencillo. O sea, no sé si a ti te ocurra. A veces hay tanta cosa ahí, tanto contenido y tú ves, por ejemplo, que eso llama la atención y te ves tentado en algún momento, ¿no? Dices, bueno, ¿y si yo hago también un reel bailando? No sé, o sea, estoy inventando, nunca me he planteado esa pregunta, pero pues no sé, puedes hacerte ese tipo de preguntas porque dices, tal vez eso jala a personas o tal vez eso le va a dar un sentido, pero al final regresar, ¿no? A tu propio sentido, creo que ayuda mucho. Y a mí me ha ayudado, aparte del sentido de la intención y del propósito, también el organizar mi tiempo y el practicar, porque sucede igualmente que hay mucha gente que se queda en el querer hacer y les causa igualmente como reticencias, ¿no? Dicen: "No, es que yo no soy bueno, no sé qué, va", y vienen estas narrativas, y nunca te atreves a hacer. Y creo que el exponerte también te ayuda a ir generando confianza e ir encontrando tu propio camino, que también se vale, ¿no? En la práctica uno va cambiando igualmente un poco el rumbo, sin olvidar su intención, ¿no? Incluso la intención o las intenciones van también cambiando porque, claro, la vida cambia, tú eres un ser cambiante, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante dejar aquí. Y bueno, con eso inicio. Yo primero con el propósito, la intención. ¿Y tú, Mila? Pues yo recuerdo que cuando empecé a o sea, la primera vez que abrí una cuenta de Instagram, por ejemplo, fue, pues, para subir fotos, ¿no? O sea, a mí me yo estudié diseño gráfico, entonces la fotografía me gustaba bastante, entonces, pues, era la red social en ese entonces. Instagram, para los que nos escuchen, era para eso, para compartir tus fotos, Sí, no para no para cierto. vender productos, ¿no? Ahora parece que Instagram, yo siento, te pones a ver las historias de quien sea, ¿no? Y bueno, no de quien sea, pero pues yo, por ejemplo, que tengo a muchos entrenadores que sigo, parece que estás encendiendo la tele y que Sí, son los comerciales, pero los comerciales duran eternamente, ¿no? Y que le cambias de canal y es otro comercial, ¿no? Y le cambias de sí. canal, o sea, pasas a otra historia, otro perfil y es otro comercial. Y creo que si en algún momento yo creo que a nadie le gustaban los comerciales, o bueno, hay algunos comerciales que son bastante buenos. De hecho, hasta hay premios para los comerciales que tienen también, porque también tienen un guión y tienen un sentido y tienen un propósito y demás, ¿no? Al final tienen también esta parte creativa. Ujú, eh, pero cuando estás todo el tiempo como viendo esta parte de vender, 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 de gente que te quiere vender cosas, pues es como de, ay, ya, o sea, pues mejor apago la tele, ¿no? Por lo menos a mí, pues no me gusta. O sea, creo que todos nosotros cuando en YouTube, por ejemplo, nos sale como estos 5 segundos de anuncio que te tienes que aguantar a fuerza para poder ver el video, ¿no? O pagar para no tener que ver eso, pues preferiríamos saltárnoslo, ¿no? ujú, Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que tú lo mencionabas, es difícil, es esta línea entre el contenido, digamos, o sea, el contenido puede tener muchas intenciones.
Creo que cuando nos dedicamos a esta parte del entrenamiento y nuestro mercado es principalmente, o sea, trabajamos de forma virtual y en línea y demás, pues obviamente es como, pues es este escaparate que tenemos para mostrar nuestro trabajo. ¿No? Pero, de alguna manera puede ser también, y esa fue la principal razón cuando yo empecé a trabajar ya en el gimnasio y demás, para mí fue conectar con otros entrenadores que yo admiraba, poder aprender de ellos y compartir un poquito de lo que yo iba haciendo en el día a día con mis asesorados, en mi propio entrenamiento. Y hasta la Ujú, fecha creo que sigue siendo, o sea, eso una buena parte de mi contenido, ¿no? O sea, creo que si me pusiera a ver mis historias de hace, bueno, no sé cuándo empezaron las historias, ¿no? Pero cuando empezaron las historias y lo que hay ahorita, pues sería un poco la mezcla de varias cosas, ¿no? Como un poquito resultados de mis clientes, no solamente como en términos de, o sea, no solo los resultados más bien, sino también como esta travesía, ¿no? De, pues este camino, ¿no? De una serie más, un ejercicio nuevo, un nuevo logro, etcétera. Lo mío también, pero la otra parte, y es lo que a mí más me gusta, y por eso la forma y el tipo de contenido que a mí me gusta hacer es de uno como muy particular. A mí me gusta mucho enseñar. O sea, cuando algo a mí me apasiona, lo quiero hablar con todo el mundo y quiero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Entonces, pues lo platicábamos en el podcast que estuvimos de invitadas, ¿no? O sea, para no estar como inundando a nuestra familia, amigos, etcétera, gente como más cercana de, pues, estas cosas que nos apasionan de entrenamiento, nutrición, psicología, comunicación, etcétera, pues entonces tenemos estas redes para poder compartir un poquito de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces esa siempre ha sido la principal razón. Entonces para mí es compartir lo que voy aprendiendo, tanto de lo que voy aprendiendo en cursos, como lo que voy leyendo, como lo que voy aprendiendo también en la práctica, entrenando a otros, siendo entrenada por otros y lo que, pues, también las personas me van enseñando, las personas con las que trabajo. sí, Y por otro lado, pues, está también esta parte de, para mí, de compartir cómo soy, ¿no? O sea, cómo soy en el sentido de cómo soy como entrenadora, cómo soy como persona, un poco creo que eso es importante, porque al final si lo vemos hasta desde el punto de vista de ventas, pues sí, tal vez si yo subiera, como dices, un video bailando o subiera, no sé qué sea así como trending actualmente, no sé. o videos así como myth busting, ¿no? Así como descalificando a otros Oh, entrenadores y sí, eso demás. está. Esto, pues es como la parte de la polémica siempre genera un Oh, montón. O subir los screenshots de mis debates con X otra persona o con algún influencer y demás. Eso generaría seguramente mucho tráfico. Pero entonces, ¿qué tipo de personas yo estaría atrayendo a mi asesoría? Pues gente que le gusta eso, gente que le gusta el chisme, exacto. gente que le gusta como, ¿no? Y esas no son las personas con las que yo suelo trabajar mejor. Entonces, si yo a través de el lenguaje que utilizo, el tipo de contenido que hago, yo lo veo así, soy como fiel a mí misma y con lo que yo estoy de acuerdo y con lo que yo me siento cómoda, pues no van a llegar tantas personas porque pues no, la forma en la que yo soy no puede ser agradable al 100% de la población, ¿no? Al 100% de la población que está en Instagram buscando contenido de entrenamiento y nutrición, etcétera. Va a ser un porcentaje, o sea, muchísimo menor, pero es más probable que esas personas, entonces, o sea, si se acercan a mí, ya, de entrada ya me conocen, ya saben, o sea, bueno, ya no me pueden conocer del todo, no, pero ya tienen como una mejor idea de qué pueden esperar, y entonces el buy-in es mejor, ¿no? Y yo algo que la verdad creo que se me ha dado y que soy buena en, tengo muy buena retención de clientes. O sea, tengo clientes que han estado conmigo 3 4 5 años, ¿no? Y es rarísimo, de verdad, que una persona pague el entrenamiento conmigo y que al mes siguiente ya no esté. A menos que haya Ujú. pasado una cosa así, o sea, que hayan tenido alguna dificultad, o sea, pero de verdad no se me ocurre ahorita una persona
que haya sido ese el caso, o sea, hasta ahorita en 10 11 años de entrenamiento. Y probablemente si yo apostara más por el otro lado, no lo sé, quizá la gente que tal vez utiliza otro tipo de estrategias, más como para generar audiencia y llamar la atención, nos podrían decir mejor, ¿no? Pero probablemente sí tendría como que mucha rotación de clientes, y eso para mí también es como que más trabajo, porque el la primera intervención que tú tienes con un asesorado o asesorada nueva es la que te lleva más tiempo. Tú lo sabes, Mucho, sí. o sea, es cuando más ese primer programa, esa primera, consulta, inclusive es la más larga. Entonces, yo prefiero mejor tener, tal vez no tantos, ¿no? No tanta rotación tampoco, pero que pueda hacer un buen trabajo con ellos porque puedo conocerlos más, ¿no? Pero, de nuevo, eso va a ser como mucho más sencillo, es como poner las semillas en un terreno que yo sé que es fértil, pues a ver qué cae, ¿no? A ver quién me busca, ¿no? Y que pueden ser de todo tipo, que probablemente con la gran mayoría de ellos no pase de algo de más de 2 3 meses. Sí, y es que al final también las redes sociales son un filtro o pueden ser un filtro para nosotras igualmente. Yo siento que justo el contenido que compartes, como tal, como lo mencionabas bien, influye mucho en las personas que te van llegando también, en los clientes que te van llegando, en la personalidad de ellos, en cómo tú, más bien en cuál va a ser el tipo de gente que te busque, ¿no? ¿Por qué? Porque justo tu contenido va siendo una forma en la que ellos se van dando cuenta cómo tú llevas tu día a día, o cuáles son tus intereses, o medianamente cómo eres, ¿no? Sí, es imposible que te conozcan totalmente, pero al menos sí vas filtrando a las personas que te van siguiendo, porque al menos, por ejemplo, yo que me gusta, escribir en mis historias o llenar de matices en algún sentido, aunque ya estaba escuchando a Dani, en la ay, bueno, esto es un spoiler. Bueno, no, porque ya va a salir, pero cuando decía él, me dio mucha risa cuando no, ya salió más bien el día de hoy, salió a las 5 de la mañana. Entonces, él decía de que hay gente que ni siquiera, o sea, va a estar leyendo todos tus matices que hagas en una historia, sino que simplemente le va a dar tap, ¿no? Lo pasa y listo. O sea, y tú queriendo poner ahí cada cosita. Puede ser, pero al menos da una sensación de, ¿no? Da una sensación de, y las personas se van quedando con eso. A lo mejor no con una sola rebanada del pastel, pero sí se dan cuenta o al menos una percepción a grandes rasgos de todo lo que de cómo eres con todo el contenido que has compartido en conjunto, ¿no? Tendemos a globalizar, a hacer como no quedarnos con una sola pieza, sino a ver, en grande. Y creo que eso, el hecho de que tú estés, por ejemplo, subiendo contenido de ciertas temáticas, con ciertos formatos, ya da una noción de. Entonces, eso es importante, porque a lo mejor, no sé, algunas personas vean mi contenido y digan: "Ay, esta qué aburridora, no, libros y matices y, ay, no, nutrición, entrenamiento, pero muy así, no". Puede ser, ¿no? O puede ser que haya otras que digan: "Guau, quiero ver más, me interesa un poco más", ¿no? Entonces, justo yo me he dado cuenta que las personas, por ejemplo, que a mí me van llegando de entrenamiento y nutrición, aparte de también tener una buena retención, son personas que yo admiro mucho y que yo, o sea, digo, es que esta es la clienta que yo quería tener, o estas son las clientas que yo buscaba. Y eso ha sido gracias, no porque yo las esté buscando tal cual, sino gracias al contenido también que ellas ven que yo voy generando, ¿no? Por eso es que para mí es muy importante también ser fiel a mí misma y a lo que yo quiero lograr con mis asesorías, ¿no? Y con mis asesorados. Entonces, sí, para mí las redes son un filtro y también, algo que decías y me interesó bastante es de, bueno, también que puedes subirte al tren de repente de que, ay, no, el debate o ay, no, no sé, criticando a.
pero, pues, ¿eso qué te va a dejar, no? O sea, si a ti no te interesa, por ejemplo, hacer la polémica, ¿por qué lo harías entonces, no? Y creo que parte de mi formación de comunicóloga también, publicidad, marketing y todo esto, saber de la espiral del silencio, las teorías de la comunicación, las teorías de masa, por ejemplo, me ha hecho ser un poco más crítica en qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer para generar audiencia, ¿sabes? O sea, sé que es muy fácil llamar la atención con con este tipo de contenido que es un poco más simplista, la verdad, y se respeta a quien lo hace, pero creo que es demasiado sencillo. Entonces, no sé, no me interesa hasta ahora. Lo que sí me interesa es al menos generar un pensamiento crítico o comunicar, como dices, lo que uno va aprendiendo y generar también el interés de continuar, ¿no? Buscando, y si es lo que digo, generar el interés y la duda para que ellos continúen investigando y así. Me hacían una entrevista el día de antier y me preguntaban que cómo le hacía yo, pues, para generar contenido también y en tantas cuentas o así. Y les decía yo: "Es que mi propósito no es ser influencer ni nada de esto", entonces y se puede ver por los seguidores que tengo, pero para mí, o sea, el hacer conexiones, porque me ha permitido conocer gente que admiro, que quiero, que respeto e incluso, por ejemplo, tener clientas, y eso para mí, es una gran satisfacción. No tener miles de seguidores, sino tener personas que incluso a mí misma me aportan mucho valor, a mí misma me aporta mucho, mucha reflexión, mucho conocimiento, mucha satisfacción. Entonces, yo con eso me quedo. Dijiste muchas cosas y una de ellas es esto que comentabas de lo que decía Dani, ¿no? De, bueno, es que si tú ves una historia, o la mayoría de personas si ven una historia con texto, con matices, que no te dicen tal cual la respuesta específica, porque sabemos que en todo es contexto, por lo tanto no hay una sola respuesta, la gente lo va a saltar. Y Ujú. sí, es probable, o sea, es muy, 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 muy probable. Sin embargo, creo que verlo desde ese punto de vista, y no es que Dani lo haya dicho así, ¿no? O sea, No, no, pero no. al final Dani, o sea, también hace lo mismo, o sea, él, Sí, su sí, contexto sí. es completamente distinto al de la mayoría, ¿no? Y él podría Sí, tener no. millones de seguidores y optar a irse por por otra ruta, pero igual que tú y yo, Sí, no. es como bastante consciente de hasta dónde, cuando el empezar a actuar de una manera, eh, lo puede hacer menos él, ¿no? Pero Y bueno. y Hay gente que sí lo ve así, ¿no? No, pues es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y es que pues ni modos, es como el juego en el cual tengo que entrar. Si quiero tener éxito, tengo que irme por la parte del entretenimiento, tengo que irme por la parte de la polémica, tengo que irme por la parte de del pensamiento dicotómico, por la parte de crear, también infundir miedos, quizá de pronto sí, en la gente, ¿no? A partir de eso, la gente le va a mover mucho más, ¿no? La gente se mueve más por emociones negativas que por emociones positivas. justo. Hay gente que lo puede ver así. Y sí, probablemente sí. O sea, quizás si nos pusiéramos a ver cómo es el contenido de la gente que más seguidores tiene en Instagram, probablemente encontraríamos mucho de eso. Ahora, decir que tiene que ser así, que si no, o sea, que no es para nada útil la otra manera, me parece como la gente. Y al mismo tiempo, porque luego la gente que se queja, ¿no? De es que, pues es que el contenido muy clickbait y todo blanco y negro y demás, es la gente que luego termina pues yéndose por ese mismo camino porque piensan que es lo único en vez de buscar como esas otras alternativas, porque cuesta trabajo buscar esas otras alternativas y encontrar tu forma. O sea, siempre va a ser más fácil copiar que ir por algo, tratar de crear algo, nunca va a ser completamente Propio. nuevo, porque todos somos como una mezcla de un montón de personas y un montón de cosas y de ideas y demás, y como tú bien lo decías, vamos cambiando, pero algo más auténtico, ¿no? Algo que tú sientas que es más genuino, más de ti. Es como la gente que se queja de: "Ay, es que el gobierno, ay, es que no sé qué, y es que", y no pagan, por ejemplo, sus impuestos, ¿no? O no, O no digamos, hacen nada. no, simplemente son las personas que la gente que, por decir, tal vez se queja de la inseguridad, pero en el día a día tienen actos de violencia con las personas que tienen cerca, ¿no? O la gente que se queja de: "Ay, es que
se le hizo caro mi programa de entrenamiento, pero voy y le regateo a la señora del mercado, ¿no? O sea, es como incongruente, ¿no? Entonces, bueno, puedes o ser parte del problema o ser parte de la solución. Ser parte de la solución siempre es mucho más difícil aportar soluciones o tratar de crear soluciones que criticar lo que ya existe, ¿no? Sí, Entonces, creo que también, al menos de mi parte, y creo y sé que de tu lado también es como esto de, bueno, sí, es muy probable que la mayoría de gente lo va a pasar, ¿no? No lo va a ver, pero puede haber alguno por ahí que sí, y que entonces le abras la perspectiva de que hay otra cosa, ¿no? Es como cuando le vas cambiando, volviendo a la analogía de la tele. Comerciales, 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 y de repente ves un canal donde están pasando una película que te gusta mucho, que tenía mucho tiempo que no veías, ¿no? Es como, ay, ya, o sea, ya por fin encontré algo distinto. Porque la realidad eso, es que a todos nos choca que todo el tiempo nos estén insistiendo con vender, 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 vender. eso, sí, Entonces, creo que esa es una cosa importante. Y bueno, como dices, al final creo que podemos también, o sea, no tampoco tiene que ser todo así de, no, pues nunca vamos digamos, a mencionar que también, pues de esto vivimos, ¿no? Por ejemplo, en el podcast, y esa es una prueba, ya llevamos 49 minutos y nadie ha dicho, también tenemos asesorías de entrenamiento y ni nada, ¿no? Pero cierto. de pronto sí, cuando nos acordamos lo solemos decir, ¿no? Yo en algún momento he subido una historia que tengo espacios disponibles, pero creo que es lo menos frecuente, o sea, y eso es algo que me llama la atención de ti también, ¿no? Que es como más esta parte de dar, 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 y en algún momento, bueno, ya te estuve dando mucho, o sea, ya te estuve como estuve tratando de aportar, porque obviamente el hacer este contenido no es como que, o sea, lleva tiempo y lleva desde Trabajo, de qué vas a hablar, cómo lo vas a plantear, y luego ya si nos vamos a toda la parte de la edición y todo, ¿no? Que, por ejemplo, lo que yo hago es como bastante sencillo en ese ámbito, pero tú tienes, pues, un montón, o sea, hay mucho detalle en cómo tú subes cada una de esas historias tiene, o sea, hasta desde el punto de vista gráfico están muy bien hechas y muy bien pensadas, ¿no? Entonces, es como de, bueno, también si quieres saber más, ¿no? Si quieres como un poco más de esto, pues tengo estos servicios que te pueden interesar, ¿no? O sea, creo que eso también pues lo hacemos, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que no, que nunca, que todo lo hacemos pues solamente por aportar y ya, ¿no? O sea, también esperamos y nos gusta. A mí me gusta cuando de pronto llega algún asesorado o asesorada nueva y me dice, pues es que fue como a partir de Instagram y fue a partir casi siempre suele ser no a la primera, sino después de estar viendo y siguiendo tu contenido durante mucho tiempo, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros no, y mucho menos cuando se trata de adquirir o sea, de los servicios de algún profesional, casi nunca lo hacemos como, o sea, la primera persona que se cruza, a menos que haya una urgencia de ya necesito resolver esto, pero casi nunca es el caso cuando hablamos de entrenamiento y nutrición para la mejora de la composición corporal. Entonces, seguramente la gente mm, que se acercó a ti, por ejemplo, para asesoría, es gente que te empezó a seguir desde hace ya algo de tiempo. Eh, sí, entonces está también esta parte de ser constante y de ser congruente, porque si te empezaron a seguir hace 3 meses y luego ahora cambias completamente la forma en la cual tú te diriges, el contenido que aportas, pues probablemente esas personas que estaban a punto de buscar pues que los entrenaras o las entrenaras, pues dicen, es como todas, ¿no? O es como la mayoría. sí, sí, sí. Y yo creo que también ahí diste en el punto. La cosa es encontrar algo que te dé satisfacción también y que refleje al menos tus valores, ¿no? Tus pilares, bueno, en este caso que estamos hablando de entrenadores, coaches, asesores nutricionales, ¿no? Personas que llevan a otras personas. Sí es importante que no se vayan de lado tus valores, tus pilares, que el contenido que tú compartes al menos sea un reflejo de, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque justo a veces nos vamos hacia lo que otros hacen
tanto que nos perdemos en el camino y terminamos siendo presas del algoritmo o de lo que vemos que los otros hacen, imitamos y caemos en el sesgo del conformismo, ¿no? O la conformidad que se le llama, cuando empezamos a imitar a las personas simplemente porque vemos que mucha gente lo está haciendo. O el efecto Pigmalión, también hay otro, no, no es efecto Pigmalión, el efecto del, ay, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, pero bueno, es un efecto, y si me acuerdo ahorita lo digo, en el cual nosotros nos vamos haciendo camaleón, el efecto camaleón, nos vamos haciendo como un camaleón, nos vamos haciendo como las masas. ¿Por qué? Porque eso da una percepción de pertenencia y sabemos que el sentido de pertenencia es muy importante para los seres humanos, porque les da una noción de formar parte de algo más grande que ellos mismos, ¿no? Una noción de propósito. Entonces, bueno, es diferente tener un propósito que la noción de y no hay que caer en esas trampas del pensamiento, esas trampas de la cognición que a veces hay, ¿no? A través de los sesgos y las heurísticas. Es muy sencillo imitar a los demás. Por ejemplo, también está, es que estoy leyendo todo eso, también está el sesgo del éxito, ¿no? Las personas que nosotros pensamos o aparentemente interpretamos como exitosas, tendemos a imitarlas hasta en su peinado, cosa que, bueno, no necesariamente es exitosa por tener un peinado de determinada manera, pero justo es el efecto del sesgo. Creemos que porque va peinada de esa manera o porque es así o allá, y eso es inconsciente, quiero aclararlo acá, pues tal vez si nosotros somos como ella o como él, vamos a tener los mismos seguidores. No necesariamente. A veces detrás de esas personas que tienen esas grandes cantidades de influencia, hay managers y ni siquiera son sus propias cuentas. Y justo el día que me invitaron a hacer este live en Instagram, me preguntaban sobre la IA y empezamos a hablar sobre la inteligencia artificial y sobre los algoritmos y estas cosas que luego hay detrás. Y mira que no compartí esta experiencia, pero hace unos días me mandaron un mensaje de una chica que tuve su perfil y se ve, o sea, súper orgánica la persona, o sea, sus fotos de selfie, sus fotos de, es una conductora de televisión, pero los clips de televisión que ponen son muy poquitos, o sea, se ve una cuenta personal o aparenta una cuenta personal, fotos y todo, ¿no? Em, y me mandan el mensaje y me dicen: "Hola", y yo: "Guau, pues hola", no sé qué. Pues resulta que es el manager de la chica, de la conductora de televisión. Dice: "Es que ella no maneja su cuenta, yo manejo la cuenta por ella", y así. Y yo dije: "Guau", o sea, las personas pensarían que le mandan mensaje directamente a ella. Obviamente él me mandó el mensaje por fines, por fines ahí comerciales de ellos y así, pero dije: "¿Cuántas personas no pensarán que le están hablando a una tal bla, 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 ¿no? Personalidad", cuando en realidad no. Entonces, así sucede mucho, tanto en el área de los coaches o las coaches, como de atletas igualmente. Tú puedes ver que la foto es muy orgánica, porque claro, es lo que vende y es lo que estaba hablando en la plática, que ahora parece que mientras más, imperfecciones tenga una cuenta, o sea, da la noción de más personal, de más auténtica, de más orgánica. Entonces, eso también es un sesgo, ¿eh? Así que cuidado. ¿Por qué? Porque si ya eres muy perfecta en la forma en la que subes tu contenido, es la IA, hay alguien más ahí, o sea, es esto, ¿no? Pero bueno, al final la mercadotecnia, la publicidad y todos estos intereses comerciales se adaptan al discurso que esté predominante y ahorita lo predominante es que seas orgánico, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería dejar ahí. Sí, y lo que decía hace ratito de Dani, fíjate que yo, pues, él se refería, justo como decías, él se refería a que a veces queremos nosotros dar muchas explicaciones de nuestra propia vida, nuestro propio entrenamiento, así, lo cual yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, pues, y es cierto, a veces es innecesario también querer decir cosas como: esto fue una historia de ayer, ¿eh? O esta fue una historia de antier, donde hubo más entrenamiento que solo esta parte, ¿eh? Y así como que dándole explicaciones pues, a la nada a veces, ¿no? Y las personas a veces ni lo leen. Em, Así que, pues, yo nada más aquí ya para pasarte el turno, decir que es importante la intención, como ya lo había mencionado, pero también la organización, ¿no? O sea, no dejar lo urgente, lo importante, no dejar
lo que a nosotros nos da satisfacción, no dejar también nuestro propósito del y la intención del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por hacer lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, no hay que no caigamos en esos sesgos, incluso aunque, no sé, tú seas entrenador o entrenadora, coach o lo que sea, y te dediques a la fisiología o algo muy diferente que, no sé, que los sesgos cognitivos, al final enterarte de este tipo de cosas, de los efectos, de las heurísticas, también ayuda, pues, para reflexionar. Oye, tal vez estoy cayendo en algo que mejor hay que cuestionarlo, ¿no? Sí, totalmente. Y me gustó que mencionaste lo de la inteligencia artificial porque ya nada más como por, bueno, y ahí ya va a salir también mi recomendación. Em, Estaba escuchando un podcast que de hecho lo terminé ayer. Se llama Clean Thinking and Digital Dementia de Scott Stevenson, que es entrenador, culturista, investigador también. Ajá, Y estuvo en el podcast de Steve Hall de Revive Stronger y ujú, justo hablaba como de este concepto del clean thinking, ¿no? De así como tenemos el concepto del clean eating y que queremos nutrir o queremos alimentar a nuestro cuerpo de cosas que en su mayoría sean no procesadas, que nos aporten nutrientes, ¿no? Porque pues en la medida que hagamos eso, pues vamos a tener más salud probablemente, más longevidad, etcétera, aunque no es lo único que tiene que ver con la salud, pero bueno, al menos desde ese punto de vista nutricional estaríamos como que eh, volteando esa piedra grande. Eso trasladado a el clean thinking, pues sería también de qué llenamos nuestra mente, o sea, qué tipo de contenido, qué tipo de cuentas seguimos, ¿no? Y cómo, pues en el día de hoy todo es como bien inmediato y quiero la respuesta y lo más rápido, si me ahorras tener que leer un libro, si me ahorras tener que ver un documental, si me puedes decir en 50 segundos o inclusive en menos, ¿no? O sea, lo que yo quiero escuchar pues mejor todavía, ¿no? Y habla también de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la vida, ¿no? Que pues ya de pronto nos resulta como muy sencillo el delegar tareas que pueden ser tediosas, ¿no? Para nosotros, y creo que, o sea, también hay una utilidad en eso, ¿no? Al final son herramientas y la tecnología siempre ha servido para facilitarnos la vida, y podemos ese pensamiento llevarlo hasta un extremo, ¿no? O sea, vivimos, bueno, México no es un país primermundista, pero bueno, creo que tanto tú como yo tenemos el privilegio de tener acceso a internet, acceso a alimentos, sí. etcétera. Es algo que damos por garantizado, ¿no? Pero también si empezamos a buscar como que la ruta más fácil en todo, hasta como que en estas tareas del día a día, pues estamos perdiendo la capacidad de poder nosotros también resolver problemáticas, de crear soluciones, simplemente de poner a ejercitar a nuestro cerebro también. Y creo que hay que tener, o sea, sí creo que hay que tener como que también intencionalidad al hacer uso de estas tecnologías, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues sí las llego a utilizar más que nada pues para buscar información, ¿no? Para como consultar eh, como para rebotar estas ideas, ¿no? Al final Mm. no tienes todo el tiempo a la mano una SAN con la quien rebotar ideas de nutrición y de entrenamiento y demás, ¿no? Pero que tampoco debería nunca de sustituir el pensamiento. Y Sí, entonces esa es mi recomendación, esas son mis últimas palabras y creo que pues ya nada más lo último es que pues como en todo hay infinidad de cosas, infinidad de maneras de llegar a un resultado, no hay una que sea mejor que la otra, pero probablemente la que sí va a ser mejor es aquella con la que nos sintamos tranquilos y en paz y que nos dé satisfacción, ¿no? O sea, creo que crear contenido puede ser, si no lo estamos haciendo con la intención, con el lenguaje, con los medios con los cuales estemos a gusto, se puede volver algo sumamente tedioso, no vamos a ser constantes y entonces no va a tener ningún efecto positivo. claro, se vuelve también muy cansado ir detrás de la tendencia. Creo Sí, que para mí, ay no, eso es algo desgastante y que la verdad
no se alinea con mis valores, pues hacer lo que los demás hacen solamente porque los demás lo hacen, no me gusta. Entonces trato de mantenerme un poquito aparte. Y claro, o sea, habrá cosas que sí, ¿no? Si hay una canción a lo mejor que está de moda y a mí me encanta, pues bueno, me encanta, listo. Em, pero creo que también algo importante para dejar antes de finalizar es la parte de la organización nada más, ¿no? Yo cómo me organizo, pues lo he dicho acá, ¿no? Y tú también lo has dicho acá. Subimos el contenido y al final lo subimos, lo soltamos, es como un bebé, ¿no? Que aprende a caminar, lo soltamos y lo dejamos, ¿no? Y seguimos nosotros, bueno, al bebé no lo vas a dejar y sigues tu vida, ¿verdad? Que siga Pero caminando. creo que no fue una buena analogía. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que creamos para los demás, sí, pero también para nosotras mismas. Sin embargo, no nos quedamos atadas ni ancladas en lo que estamos haciendo en ese sentido, ¿no? Dejamos ir. Y es algo que también me preguntaban, ¿cómo le haces? Pues simplemente así, ¿no? Y me preguntaban, ¿no has tenido la tentación de borrar cosas que has subido? Y digo, sí, pero es un trabajo personal que digo que yo misma me hago, ¿no? Autocrítica. O sea, si yo estoy predicando de que suelto y no me quedo rumiando con ese contenido que ya solté, ¿por qué lo estaría haciendo, no? Entonces, trato de hacer ese trabajo yo personal también, reflexivo y autocrítico de, ok, hiciste algo que te gustó en su momento, lo soltaste, vamos a seguir con nuestra vida, porque al final, si tú te quedas en, ay, cuántos likes, ay, no sé qué, no, te gasta mucha energía y creo que algo que a mí me ha ayudado es ser selectiva con mis recursos importantes, cuáles son mi tiempo, mi energía, mi atención. Y esos recursos los cuido y los valoro muchísimo, por lo cual no voy a estar siendo presa de las redes, por más que me gusten o lo que sea, ¿no? Trato de mantenerlo también muy a raya en ese sentido y bueno, hacerme muy consciente cuando ya me estoy pasando, por ejemplo, de contenido que hago, lo que sea, porque en realidad de estar viendo el feed y esto, no soy así. Y suena paradójico, a lo mejor las personas que te siguen o que me siguen piensan que estamos ahí 24/7, pues porque claro, creamos contenido y creo que, fíjate, algo que me he dado cuenta es que las personas que crean contenido, no todas, pero al menos las que nosotros hemos entrevistado acá, son personas así mayormente, ¿no? Suben su contenido y se alejan. ¿Por qué? Porque pues tienen muchas cosas que hacer. Algo que ayuda es, decía yo, o trataba de introducir un poquito esta matriz de Eisenhower, que es detectar lo urgente e importante, lo importante pero no urgente, lo urgente pero no importante y lo que es ni urgente ni importante para así hacer una lista de prioridades, ¿no? Y que tu agenda pues pueda estar también bien organizada. Bueno, creo que eso sería lo último que digo. La organización es muy importante y no dejarte llevar por lo que los demás están haciendo, porque al final es muy cansado. Creo que hubiera estado bien hablar un poquito más de la forma en la que nosotros nos vamos organizando, ¿no? Pero lo podemos dejar para después. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Misan. Pues Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden que creamos contenido y somos entrenadoras y vendemos. No es- eh, tenemos solo un lugar disponible hasta un lugar nunca disponible. más, entonces, apúrense porque es urgente. Sí, 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 porque se acaba, Se acaba. se acaba. Y bueno, Mila, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias también por la gente que nos está escuchando hasta acá, que llegó hasta acá. No se olviden de suscribirse, darle like, hablando de todo esto, y compartir el episodio si les gustó. Que tengan muy bonito día y nos vemos para el próximo lunes en Science y Fierros Podcast. Bye bye.